Buenas a todos nuevamente, gracias por estar acá en Dardo Cocina. Hoy vamos a hacer una receta simple, pero es un lindo detalle a la hora de alguna celebración o alguna cena que tengamos preparado con familia o con amigos. Hoy vamos a hacer pan casero. No se olviden de suscribirse y darle like, y si quieren dejar algún comentario de alguna receta que quieren que yo haga, por favor déjenlo en los comentarios. Así que ahora a cocinar. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son harina, aceite de oliva, levadura, un poquito de azúcar, manteca, un poco de sal y agua tibia. Lo primero que hacemos es poner la harina en el bowl. Si vemos que queremos hacer más cantidad, obviamente vamos incrementando las proporciones. Distribuimos, hacemos como un huequito en el medio. Vamos a poner la levadura. Esta levadura no necesita diluirla en agua ni nada de eso para que se active. Se puede poner directamente en la harina. Le ponemos un poco de aceite. Le ponemos sal. Yo la sal la pongo alrededor. Creo que es una costumbre. No sé si en realidad surge algún efecto, pero me parece más una costumbre de ponerla alrededor y después obviamente se amasa y se mezcla todo, ¿no? Y a la manteca le vamos a calentar unos segundos en el microondas y le vamos a agregar el agua y el azúcar. Ahora con la manteca semi diluida le agregamos un poquito de azúcar y le agregamos el agua. El agua tiene que estar un poquito tibia para poder derretir el resto de la manteca y el azúcar. Ahora lo agregamos junto con el resto de los ingredientes. Si vemos que le falta más agua, obviamente vamos agregando hasta lograr la consistencia que queremos para poder amasarlo. Ahora empezamos a amasar con la mano. Una vez que ya tenemos la masa más o menos unida, pasamos a amasar en la mesada. Es importante amasar bien en esta etapa, ya que después lo vamos a dejar reposar por 20-30 minutos más o menos. Una vez que lo tenemos bien amasado, lo hacemos un bollito y lo dejamos descansar una media hora. Lo cubrimos con un film y lo dejamos descansar por media hora. Ya hemos dejado descansar la masa por media hora. Como vemos, aumentó su volumen. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de acá y lo vamos a empezar a separar y a estirar para preparar los panes. Vamos a usar estos moldes para poner los panes. Le ponemos un poquito de harina arriba.
ahora vamos a ir estirando la masa. Una vez que tenemos la masa estirada, vamos a ir enrollándola. Pequeño detalle, siempre dejemos la parte más ancha para afuera. Una vez que tenemos el rollito, le hacemos unos pequeños cortes y lo ponemos en el molde. Ahora que tenemos los panes hechos, lo que hacemos es ponerle un paño húmedo y los envolvemos y los dejamos aproximadamente una hora y media antes de meterlos al horno. Con esto logramos de que el pan se eleve un poco más y con el paño húmedo logramos conservar un poco la humedad del pan. Ya lo hemos dejado reposar por una hora y media más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es introducirlo en el horno. Ponemos el horno a calentar y con el horno bien caliente introducimos el pan. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos más o menos. Vamos viendo cómo va el pan. Y sí, ya está listo. Espero que les haya gustado esta receta. Es una receta simple, pero es un buen detalle cuando uno comparte alguna cena o algún evento, puede llevar sus propios pan caseros. Espero que les hayan gustado. No se olviden de suscribirse y darle like. Por favor, dejen en los comentarios algunas recetas que les gustaría que yo haga acá en esta cocina. Y nos vemos en el próximo video.